Este va a ser un video diferente porque me nominaron para hacer un book tag, que bueno, ahorita te voy a contar específicamente de qué se trata y creo que va a estar bastante divertido porque nunca había hecho algo así. Vamos a ver qué tal me va. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Soy Rodo García. De nuevo por acá para platicar, pero esta vez no tanto de salud emocional. Aunque bueno, para mí eso es como básico, siempre va a ocurrir en mi vida. En esta ocasión fui nominado para hacer un book tag que en específico se llama Snob Tag. Fui nominado por Javi Pons, que por acá te voy a dejar su canal. Él es un booktuber y en su canal se dedica a platicar acerca de libros, principalmente como de ciencia ficción, de fantasía. Son temas muy particulares, muy divertidos. A mí me gusta mucho lo que hace y yo creo que por eso me nominó, porque estoy ahí al pendiente de su trabajo y soy un admirador. Entonces, pues te mando un saludo, Javi Pons. Muchas gracias y pues a ver qué sale de este book tag. Y bueno, pues vamos a empezar. La primera pregunta, las tengo aquí apuntadas, por eso me van a ver que de repente bajo la mirada, es Adaptation Snob. Porque el book tag es específicamente de Snob tag, que es así como, pues, por ahí decía Javi Pons, como de fanfarrón, algo así, como el lector fanfarrón, algo así entendí. Entonces me voy a ir un poco por esa línea, aunque no estudié las preguntas, solo las voy a ir contestando. Y te decía, la primera pregunta es Adaptation Snob y dice, ¿siempre lees el libro antes de ver la película? Pero a ver, aquí quiero hacer una aclaración. Una cosa básica de todos los psicólogos, y si tú eres psicóloga o psicólogo lo has de saber muy bien, es que la lectura es el pan nuestro de cada día, porque toda la información la obtenemos de leer un montón. Y no nada más es, digamos, la lectura científica, también tiene que ver con generar contexto y tenemos que leer novelas, tenemos que ver muchas películas e inclusive a veces ver la tele, y sí, hay que aceptarlo, tenemos que ver hasta las telenovelas y los programas de chismes, porque necesitamos saber del contexto y al mismo tiempo entender la ciencia de la psicología para empaparnos lo más posible y así cualquier persona que llegue a consulta pues poder entender qué es lo que está viviendo y cómo lo fue formando. Dicho esto, ahora sí voy a regresar a la pregunta que era, ¿siempre lees el libro antes de ver la película? Pues depende. La verdad es que la mayoría de las veces me entero por la película. O sea, la película me lleva al libro y me gusta extenderlo. Sí ha ocurrido que de repente me enteré de cierto libro y después salió la película, pero así, de las historias a las que yo sigo, de las que soy fanático, en realidad sí tengo que aceptarlo. Primero vi la película y después leí el libro. Una así que me viene muy perfecto para este ejemplo, o sea, para usarla como ejemplo, es el libro de La Brújula Dorada o la historia de la materia oscura, más bien, de Philip Pullman. Que sí, primero vi la película donde sale Nicole Kidman, que fue por ahí, creo que de los 2000 y me gustó mucho, me llamó mucho la atención todo lo que ocurría, cómo iba dándose la historia y me quedé con la duda de qué más pasaba porque pues en una sola película solo cuentan una parte, o sea, de toda la historia, que es el primer libro. Entonces tuve que meterme a leer esos libros, a leer toda la saga. Y pues ya así mi universo creció. Y ahorita que está saliendo la serie, creo que aquí en México al menos sale a través de HBO, pues es poder ver todo esto que en algún momento se fue creando en mi mente, ya verlo reflejado y pues todo lo que me hace sentir, ahora no nada más imaginarme cómo me haría sentir, sino ya vivirlo con los protagonistas. La segunda pregunta dice Format Snob. Solo puedes escoger un formato para leer el resto de tu vida. ¿Qué escoges? ¿Físico, ebook o audiolibro? Para mí, creo que físico. No estoy acostumbrado a los audiolibros. Leer para mí es así como básico. Y entre el libro físico y el ebook, me parece que el físico a mí me da la oportunidad de avanzar, de releer, de regresar, de poner notas, de repente uso muchos post-its. Y en el ebook pues eso como que no se puede, o al menos yo no he encontrado como un método
seguro sí hay, donde puedas marcar sobre el documento y dejarle notitas. Pero bueno, o sea, yo prefiero el físico. Ahora, la pregunta número 3. Format Snob 2.0. Solo puedes escoger un formato, tapa dura, blanda o bolsillo. ¿Cuál escoges? Creo que está difícil para mí porque tapa dura cuando hablo de literatura, o sea, cuando son libros del tipo como novelas o sí, que no, o sea, novelas históricas, novelas en general. Pero tapa blanda cuando hablo de libros que son más como de mi profesión, porque de repente sí soy de doblar el libro, de traerlo de arriba para abajo y de repente la tapa dura, sí he tenido libros así que los echo a perder, porque sobre todo cuando iba a la escuela, cuando iba a tomar cursos o así, pues yo los aventaba en la mochila y para mí los libros son no nada más como el objeto de deseo, sino también una herramienta. Y si era de repente de sacarlos, se me chocan con otras cosas. Entonces, creo que sería así. Tapa dura, las novelas, los libros que son de ese tipo. Y tapa blanda, todo lo que tenga que ver, ya sabes, con libros como más educativos o más de información. Ahora, número 4. Ship Snob. ¿Andarías con alguien que no es lector? Pues no. Porque siento que sí hay como un contexto que se va formando, siento que hay muchas ideas que también la lectura contribuyen a la plática en general y no andaría con alguien que no le guste leer. Siento que no tendríamos como... Algunos puntos quedarían como muy inconclusos o llegaría al punto en el que nos podríamos pues no entender. Número 5. Genre Snob. Tienes que decirle adiós a un género. ¿Cuál escoges? Creo que sería el género de terror porque no me enganchan mucho. Cuando se va formando como esta idea de esto va a dar miedo y se va a acercar como el ente o algo, y no me engancho. O sea, como que me pierdo, quiero saber qué va a pasar, no puedo. Entonces, creo que ese sería el género que pues no es lo mío, la verdad. Siguiente pregunta. Número 6. Uber Genre Snob. Solo puedes escoger un género el resto de tu vida. ¿Cuál escoges? Pues yo creo que serían las novelas románticas, la verdad. Porque, pero no cualquier novela romántica. No soy como tanto de estas historias que llegan a ser hasta melosas y cursis, donde de entrada, pues sí, ya sabes que los protagonistas van a terminar juntos. Aunque sean 20 novelas, ya sabes que van a terminar juntos. Me gustan más bien las novelas que son como actuales, que dan contexto o que marcan muy bien su época y te empiezan a contar lo que está ocurriendo alrededor. Porque pues sí, ya si te das cuenta, lo mío es el contexto, es entender en dónde están ocurriendo las cosas e imaginarme cómo sería vivir a lo mejor en determinado lugar del mundo o en determinada época y qué se sentiría estar atravesando pues por esos sentimientos que en mi presente sí están, pero pues ya desde otro contexto. Siguiente pregunta. Número 7. Community Snob. ¿Qué género es el más snob de la comunidad literaria? Aquí a lo mejor me voy a morder un poco la lengua, pero creo que es el género que también me gusta y es de novelas para jóvenes adultos. Todas estas novelas románticas que te contaba hace un ratito. Y es que muchas de ellas, como te decía, veo algunas que sí están bien, se van por el contexto, lo que platicaba ahorita, pero muchas ya sabes de entrada hacia dónde va y de repente siento que la comunidad que las lee no alcanza a ver que la novela pues está bonita, pero no desarrolla mucho. Y aunque me gustan este tipo de historias, me cuesta un poquito de trabajo entenderlas y creo que es a donde veo como un poquito estado como fanfarrón de como es una historia de 20 títulos, aunque ya sabes el final desde el principio, pues es como, leí un montón. Y no, como que eso a mí no me va mucho, aunque te digo, me muerdo un poco la lengua porque muchas de las historias que me gustan pertenecen a ese género. Siguiente pregunta. Número 8. Snowberry Recipient. ¿Alguna vez te han desairado por algo que estuvieras leyendo o por leer en general? Creo que más bien ha sido por leer. O sea, de pronto
justo hay novelas que no son tan relevantes o que no están tan rebuscadas que pues de repente he sentido como que se burlan un poco o que me hacen un lado. Cuando estudiaba en la universidad, recuerdo que leía novelas que hablaban como acerca de la cultura mexicana. No recuerdo así ahorita exactamente los títulos porque también los fui borrando y los fui echando hacia atrás, pero por ejemplo hablaban de cómo era la Ciudad de México en determinadas zonas. Recuerdo mucho uno que hablaba acerca de la central de abastos y eran varias historias acerca de cómo es la convivencia en este lugar. Ese libro me gustó mucho porque contaba como historias así de cómo es la vida de una persona cuando yo no tenía contacto con estas personas y me gustaba cómo era como imaginarme, ¿no? Cómo era su vida. También recuerdo un libro que hablaba acerca de historias de Tepito y bueno, Tepito es una zona de la Ciudad de México que vende productos de todo tipo a precios económicos, pero es conocida como una zona, digamos, como peligrosa, porque pues es un barrio, se le llama el Barrio Bravo, porque sí, la gente de ahí es muy orgullosa, se defienden mucho. Entonces para mí era un lugar al cual pues yo no acostumbraba a ir, porque de entrada me quedaba lejos, yo vivía al norte de la ciudad y esto es en el centro. Leer estas historias me emocionaba mucho, porque era como ser, ya sabes, como un arqueólogo y meterme a ver qué estaba pasando. Y también me acuerdo de otros libros que eran Los hijos de Sánchez de Oscar Luis y bueno, varios libros de este autor que hablaban justo de las diferentes realidades de México en un contexto de más o menos los 60s y los 70s y en específico hablaban de cómo se vivía la pobreza. De pronto estos temas siento que la gente como que no veía bien que los estuviera leyendo porque de hecho parecían como muy metiches, ¿no? Como muy morbosos, pero para mí eran contextos que me gustaba descifrar, que me gustaba entender, y no es que yo sea así como de mucho dinero o algo así, pero en realidad el contexto que en estos libros analizan sí era como muy diferente a lo que yo estaba viviendo o pertenecía a zonas de aquí de México a las cuales yo no tenía tan fácil acceso, sobre todo más o menos en mi preparatoria y en la universidad. Me daba como pena, lo ocultaba y de hecho algunas ocasiones me hacían comentarios de ¿por qué lees eso? ¿No? O sea, no vale la pena. O también lo echaba para atrás porque sobre todo en la universidad era libro tras libro y lo importante era sacar lo que pedía la escuela y no tanto estas cositas que eran por gusto. Y ahora pues sigo nutriendo ese contexto porque me ayuda a entender la realidad de otras personas, pero también he ampliado pues otras visiones. Me gusta también leer libros de fantasía y libros de biografías que ya pertenecen a personas de otros países y a mí me ayudan como a ampliar mi visión. Y ahora sí, lo hago sin pena y me gusta mucho y me adentro en estas historias. Y ahora la última pregunta. Snob del idioma. ¿Lees el libro traducido o en idioma original? Acá depende. La verdad es que no soy tan ducho con el inglés, pero pues sí. De hecho, parte fundamental de mi carrera era saber leer en inglés, porque muchos de los textos tenían que venir en ese idioma. El inglés es, digamos, el único idioma al que me he adentrado. Entonces, pues de pronto para cosas que tienen que ver con mi profesión, no es tanto que tenga para escoger, es que es lo único que hay y si lo quiero entender, hay que leerlo en inglés. A veces no los traducen, entonces pues hay que echarse el clavado. Y por ejemplo, si son historias, novelas, ese tipo de libros, ahí sí me aviento de pronto a leerlos en inglés. Pero para ser sinceros, no, a veces no entiendo todo. Sin embargo, hago el esfuerzo porque también quiero dominarlo un poco más. Entonces, en resumidas cuentas, creo que prefiero en idioma español. Aunque a veces no tengo opción y estoy haciendo un esfuerzo por leerlos en su idioma original. Y bueno, estas fueron todas las preguntas del Book Tag. La verdad es que me emocionó mucho y me dio también la oportunidad de poderme dejar conocer un poquito más para que vean a la persona que está aquí atrás. Si te gustaron las preguntas, pues déjame aquí abajito en los comentarios que hubieras contestado tú. También cuéntame si este tipo de videos te gustan y si te gustaría que hiciera más cosas así, porque
Creo que esto genera también como este diálogo, vale mucho la pena tenerlo y la verdad es que me emocionó muchísimo. Gracias por haber visto el video, regálame un like y nos vemos pronto por acá. Muchas gracias. Adiós.